excelentes médicos que se van a encargar de hablarnos de diferentes tópicos de lo que es las emergencias que más usualmente ustedes pueden encontrarse en su consultorio. Hemos tratado de abarcar dentro del campo de la alergia y la inmunología, aunque es muy importante el puente de las interleucinas, nosotros estar hablando de lo que es más práctico y que ustedes definitivamente van a estar viendo mucho en su consultorio. Nosotros vamos a contar con la presencia, en primer lugar, del doctor Roberto Alfonso González Galván. Él es un médico pediatra, primero egresado del Hospital del Noroeste, del Hospital Regional de Especialidades. Hizo la especialidad de alergología en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es miembro del Colegio de Pediatras especialistas en alergia, actualmente como miembro de su mesa directiva y sobre todo con una gran experiencia clínica en el manejo de niños con todas las enfermedades alérgicas y específicamente del tema que nos ocupa. De manera que tendremos 4 módulos de 20 minutos que empezaremos con la plática que ustedes ahorita vieron programada, que es el uso de epinefrina, cuándo, cómo y por qué. Esa sí nos la va a dar el profesor Noel Rodríguez al término de los 3 módulos para que queden todos. Entonces la plática de ahorita de inicio, esa sí se va a dar, o sea, todos los que dijeron, y el profesor Noel, ¿qué no lo vamos a ver? No, a ese sí lo vamos a ver. Ese va a estar ahorita en nuestro módulo y empezamos con el doctor González, por favor. Buenos días, tengan todos ustedes. Ustedes se preguntarán, ¿qué tanto puedes ver en emergencias alergológicas? Bueno, ¿qué les parece si hacemos una buena plática sencilla, rápida, y damos una panorámica? Porque basta, van a ver diapositivas con un gran contenido y nos vamos a ir rápido. Primero que nada, tendremos que mostrarles un editorial que aparece en el 2003, donde consideran a las alergias como dentro de nuestras personas y nosotros mismos como médicos, como unas enfermedades con poco impacto en la vida y con poco impacto en la calidad de la vida. Sin embargo, esto con el tiempo viene evolucionando a mayor investigación y entendimiento de los procesos alérgicos y encontramos que existen diversas entidades que pueden llevarte a la muerte. Alergia no nomás es roncha y no nomás es asma. Inclusive termina el editorial mostrándonos que alergia puede ser un asesino. Lo dejé en inglés para no transgiversar información. Tópicos a discutir: respuesta alérgica, fase temprana, fase tardía, manifestaciones alérgicas en alimentos, medicamentos, picadura de insectos y tratamiento de asma en urgencias. Definitivamente tenemos que recordar en forma rápida y breve que la inmunidad está dada por la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata tiene que ser y se presenta de horas a días y es específica, y la inmunidad está dada por células, por las barreras naturales de nuestro organismo. La inmunidad adaptativa puede dar y responder en días a varios, primeros días a varios días, es antígeno específica y puede ser expresada específicamente. Puede estar dada por la respuesta humoral y la respuesta celular. Nos damos a lo que es la respuesta adaptativa simplificada. Tenemos unas células TH1 y TH2. Dentro de esto, si nos vamos por el lado de la respuesta de las células de TH1, tendremos que ver que existe un contexto con la célula presentadora de antígenos o la célula dendrítica. De ahí van a corresponder a presentar nuestros antígenos y viene una derivación de múltiples interleucinas causantes de activar diversas células para poder producir un síntoma y un signo. Si nos vamos del otro lado,
donde viene una respuesta antiinflamatoria alérgica, vemos lo mismo, que hay una relación antígeno específica para producir o interactuar con las células y producir activación de neutrófilos, células más, basófilos, y así producir una cantidad enorme de mediadores químicos que son liberados de células que están preformadas o de nueva formación, responsables de todos los síntomas y signos a nivel de nuestro organismo, que en algunos de ellos serán muy importantes porque tienen la capacidad de producir específicos cuadros clínicos. Todo nuestro organismo está lleno de este tipo de células y todo nuestro organismo tiene la capacidad de tener una respuesta alérgica. Si tomamos el modelo del asma, podemos ver que está el antígeno con una célula, luego se presenta, luego viene la producción increíble de IgE, vuelve a haber otra reexposición con el antígeno, viene la producción y la liberación de los mediadores químicos, tenemos una fase temprana que se ocurre en los primeros minutos hasta las 6 horas y una fase tardía que ocurre después de las 6 horas, concluyendo con una inflamación persistente latente, por ejemplo en asma, que va a condicionarnos una hiperreactividad bronquial, que luego nos enojamos porque no queremos usar medicamentos controladores y luego tenemos exacerbaciones. Y para ejemplificar una respuesta humoral, Healy y Coombs hace una clasificación de 4 respuestas, donde están implicados inmunoglobulinas en las primeras 3 y en las segundas, en la respuesta 4, vienen células T y complejos inmunes que son responsables de diferentes patologías. Dentro de la fisiopatología, nada más recalcarles los mediadores químicos presentes y existentes, como son las células más, la IgE, la histamina, factor de complemento, factores quimiotácticos de neutrófilos y eosinófilos, factores liberadores de histamina, la proteína básica mayor de eosinófilos, factor activador de plaquetas, prostaglandinas y leucotrienos, triptasas, quininas, neuropéptidos, citocinas y quimiosinas, que son múltiples. Dentro de esto vamos a tener manifestaciones clínicas en órganos y sistemas. En este estudio, los americanos se empiezan a realizar este estudio en el 2010 y notan que hay una excedente o una divergencia en la prescripción de EpiPen, que es un medicamento autoinyectable de epinefrina. Entonces, de 1993 al 2005, contempla que hay 17.3 millones de consultas. En emergencias, el 1.3%. En la región noreste está clasificado por 5.5% por mil de estadounidenses y en el sur por 4.9. Y ahí surge el por qué. Entonces es más común en femeninas, blancas, que adultos que en menores de 10 años. Sin embargo, tenemos adolescentes que van a presentar este tipo de manifestaciones. ¿Y qué fue lo que encuentran? Ellos encuentran que en los países o estados más hacia el norte van a encontrar una deficiencia en la producción de la activación de vitamina D. Y esto va a contemplar que hay una disminución e incrementa la presencia de asma, de dermatitis atópica, infecciones respiratorias, anafilaxia, alergia a alimentos, con una simple deficiencia de vitamina D. Antes traíamos el rollo del paracetamol en el asma y todo esto. Bueno, ahora vamos a traer el rollo de la vitamina D. Una de las primeras manifestaciones que puede uno encontrar es ojo. Tú puedes tener una conjuntivitis aguda simplemente con la exposición a un alergeno en medio ambiente. Hemos tenido casos rápidos que van a tiendas de mascotas y en cuestión de minutos trae una conjuntivitis alérgica con un edema, ambos palpebrales. Los síntomas son característicos, ustedes los pueden tener, como son quemosis, inyección conjuntival, exudado filante, edema, tan importante que puede llegar a no abrir el ojo. Los síntomas son prurito, lagrimeo, sensación de quemazón, fotofobia, ojo rojo, visión borrosa, bilaterales usualmente. En el extremo de abajo les vuelvo a repetir un mecanismo a nivel de ojo. ¿Qué pasa con alergia a alimentos? Alergia a alimentos, del 20 al 25% de la población americana reportan ser alérgicos o creen que son alérgicos. Una serie de estudios
con reto oral ha demostrado una prevalencia del 2 al 2.5. Actualmente hay un incremento hasta el 3.5 que son responsables de anafilaxia, incrementando la consulta por anafilaxia más que alergia a himenópteros, más que una respuesta a himenópteros. De 100 a 125 personas mueren en Estados Unidos por reacción anafiláctica a alimentos. Los alimentos más comunes relacionados en diferentes series puedes encontrar leche, huevo, cacahuate, trigo, soya, nueces, puede haber pescado, puede haber mariscos. Esto es una recopilación de la UAO. ¿Qué pasa con los europeos? Los europeos están diciendo que tengamos conciencia de la alergia alimentaria y están concientizando a la población. Los americanos también, nosotros no. Los americanos son famosos por la alergia al cacahuate, el cacahuatazo. Pues yo aquí no he visto un maizazo y somos consumidores de maíz. Hay 4 preguntas básicas en esta comunicación europea donde están diciendo que tengan cuidado porque en los momentos más dulces del niño o del paciente está un peligro. Y puedes considerar, si contestas a una sola pregunta positiva, que estás en riesgo de sufrir una anafilaxia. Y dentro de las preguntas vienen si eres o tienes una reacción a alimentos o una reacción a medicamentos grave, si tienes asma, si tienes una reacción generalizada o si tú tienes una reacción a alimentos. Con una sola que des positiva, ya estás frito, estás en riesgo. Nosotros no estamos concientizando a nuestros pacientes ni a nuestra gente. Dentro de las reacciones adversas a alimentos, pueden ser mediadas por IgE, pueden ser mediadas inmunológicamente mixtas, IgE y células, y pueden ser no mediadas por células. Que esto es el pilar del pediatra, trastornos digestivos del recién nacido y el lactante. Y están peleándose con cambios de leches y no se están preocupando qué está pasando en realidad, si es una reacción alérgica severa, es una reacción alérgica que es mediada por células con una evolución más retardada. Dentro de las reacciones alérgicas severas tendremos que ver que puede ocurrir una reacción alérgica severa como una anafilaxia, puede haber una reacción cutánea como puede ser una urticaria y angioedema, puede haber síndrome de alergia polen, polen y frutas por la combinación o el cruces cruzados de antígenos. Y en la mixta, los comunes dermatitis atópica, que puede ser el inicio de la marcha alérgica y no nos damos cuenta, y trastornos digestivos eosinofílicos. ¿Qué es alergia alimentaria? En este artículo suizo es muy sencillo diferenciar. Hay una hipersensibilidad a la proteína de algún alimento, a la propia alimento por la constitución del alimento. Consideras que es una alergia alimentaria, puede ser una alergia alimentaria por IgE, puede ser una intolerancia al alimento y el propio alimento puede manifestar síntomas y signos no propiamente siendo alérgicos, mediadas por IgE, que es una respuesta rápida, mas sin embargo puede ser una alergia alimentaria no mediada por IgE. En el siguiente cuadro estamos mencionando las patologías relacionadas con IgE específicamente rápida. A nivel gastrointestinal, síndrome alérgico oral, anafilaxia gastrointestinal, a nivel cutáneo, angioedema, urticaria, rash multiforme, eritema, a nivel respiratorio, rinoconjuntivitis, y no creen que los alimentos condicionan síntomas respiratorios altos, o puede ser un espasmo agudo, o puede ser una anafilaxia. Las mediadas a nivel de células y IgE, tenemos gastroenteritis eosinofílica, dermatitis atópica. Las que no son mediadas por IgE, las que presenta el lactante, las que el pediatra está constantemente peleándose con las mamás porque quieren que se le quite, lo vamos a ver aquí más ejemplificado. A mí me gustaría, por ejemplo, que se manifieste una alergia a la proteína de leche de vaca. Puede haber evacuaciones abundantes, líquidas, sanguinolentas, es una respuesta mediada por IgE. Pero también podemos tener ese cuadro en una respuesta inducida por una síndrome de enterocolitis inducido por proteínas de alimentos diferentes a la leche, como puede ser el arroz, puede ser la papa, puede ser el pescado o huevo, en pacientes que han tenido previa
cuadro clínico asintomático. Y se puede manifestar con una abundante síndrome diarreico, con vómitos, que lo puede condicionar a un shock, que lo puede condicionar, inclusive sospechar que tenga una sepsis porque cursan con alteraciones en la biometría métrica. Y lo más interesante de estas patologías no mediadas por IgE es que nos vayamos al tratamiento. La gran mayoría quiere la cura mágica y la evolución, y nos desesperamos. El tratamiento es dieta de eliminación. Los mejores estudios son pruebas de reto. Olvídense, si están escuchando, el hacer determinación de alergia alimentaria por IgG, IgG3, no están aprobadas ni por la Academia Americana, ni no están aprobadas por la europea. La prueba estándar, la prueba de oro, es un reto. Claro que tendremos diagnósticos específicos como son las endoscopías y biopsias para especificar directamente qué tipo de alteración existe a nivel de la mucosa intestinal para poder entonces determinar qué enfermedad es. Urticaria. Urticaria, debo decirles que la piel es el órgano o la más frecuentemente manifestado por alteraciones que pueden ser condicionadas por medicamentos, que de los medicamentos tenemos los más comunes antibióticos, pueden ser analgésicos no esteroideos, pueden ser anticonvulsivantes, pueden ser diversos. Dependiendo de la serie que ustedes lean o el artículo que estén leyendo, van a encontrar diversas clasificaciones en que algunos les dan importancia a otros. Pueden ser infecciones, pueden ser inhalantes, puede ser por urticaria por contacto, puede ser por picadura de insectos, puede ser excesivamente, la ingesta puede ser rápida o puede tener manifestaciones tardías. Dentro de angioedema, ¿por qué considerar angioedema? Si angioedema es un padecimiento raro, bueno, quizás no sea de nosotros. Actualmente nuestros connacionales andan en Estados Unidos y Canadá y sabrá de dónde es más. Y ya se están cansando con mucha gente donde podemos tener manifestaciones de un angioedema y no estar nosotros conscientes. Recordando que es un padecimiento autosómico dominante, o sea, uno de los padres tiene la capacidad de transmitir, que es portador. Más sin embargo, tenemos que existe un 25% de mutación espontánea, ¿verdad? Son edemas recurrentes de piel, un rash vertiginoso y de tejidos subcutáneos no pruriginosos o poco pruriginosos. ¿Ok? Tiene un síndrome abdominal doloroso, náusea, vómito, diarrea y una gran o una severa inflamación a la vía aérea que puede condicionar la asfixia y la muerte en los lapsos de 60 minutos, 30 minutos, dependiendo de la respuesta específica del paciente. Entonces tenemos angioedema hereditario, angioedema adquirido y angioedema idiopático. Este es un algoritmo de una revisión del 2010, donde nos hace ver qué tipo de estudios de laboratorio vamos a tener para descartar una angioedema hereditario o un angioedema adquirido. Lo importante para todo en urgencias y para todos, historia clínica y los síntomas pivotes. Urticaria no tiene angioedema, no tiene ronchas, y puede tener en una historia familiar positiva, en el urticaria, en el angioedema hereditario, que se manifiesta en edades más jóvenes, como puede tener una alteración. Para hacer el diagnóstico hay una medición del CD4 y del CD1 que pueda estar bajos o pueden estar elevados, pero con pobre función, o puede ser adquirido por medicamentos inhibidores de la angiotensina. Y puede condicionarte una angioedema que se ve más en adultos, pero también tenemos pacientes pediátricos que reciben este tipo de medicamentos y tenemos que sospecharlo. O puede ser una idiopático. Alergia a medicamentos, ¿una manifestación más frecuente? Una manifestación más frecuente. De todos los medicamentos que tenemos son diversos. Las manifestaciones de alergia a alimentos pueden ser multisistémicos, en piel, a nivel de médula ósea, en pulmones, en riñones, en hígado y corazón. Manifestaciones de eritema menor, manifestaciones de un síndrome de Stevens-Johnson, tiene 3 etapas. Recordar las diferencias de Stevens-Johnson, algunos de ellos pueden ser provocados por infecciones, están relacionados, tienen grandes complicaciones
En la etapa 3 quedan rasgos y puede ser recurrente. Podemos tener sobrelapado o un NET y las características difieren simplemente en la cantidad de desprendimiento. Más del 30%. Vasculitis. Vasculitis tenemos que pensar que son ronchas purpúricas, pigmento residual en sitios de lesiones, síntomas generales asociados y alteraciones que pueden cursar de 24 a 48 horas, desaparece la roncha y queda el síndrome. Vasculitis a nivel de diferentes tenemos la púrpura de Henoch, el Kawasaki, que es la enfermedad cardíaca adquirida principalmente en la infancia, con alteraciones a nivel de coronarias, con aneurismas, el síndrome de Creutzfeldt-Strauss, que fue satanizado por el uso de leucotrienos que lo agravaba y no lo desencadenaba, infarto al miocardio, dos tipos, síndrome de Kunis. El tipo 1 no tiene alteraciones en coronarias, pero puede presentar una reacción secundaria a la gran cantidad de mastocitos. El 2 tiene ateromas y la histamina hace vasoconstricción y tiene la capacidad de disolver ateromas. Las reacciones por accidente los va a ver el doctor Arias. Severidad de asma, seguimos teniendo severidad de asma. No tenemos control para evitar las recaídas y es falta de comunicación. Esto es de GINA, todo el mundo lo tiene, nadie le hace caso. Como también evaluación de GINA 2011, en dar inmediatamente y clasificar por medio del estado del paciente para tener una terapéutica adecuada, y a veces no nos damos el tiempo y ese paciente va a tener alteraciones y recaídas más frecuentemente en urgencias por no tener una buena instalación de tratamiento. Son varias etapas que si nos dedicamos 4 horas, tendremos la capacidad de determinar si un paciente se va a la casa después de 2 horas o 3 horas, si reúne los requisitos de tener una saturación de oxígeno en niños arriba del 95%, donde hay una remisión con la respuesta a esteroides, y ya, si no tenemos esto, entonces pasará a terapia intensiva, porque no hubo un buen control de asma. Tratamiento a nivel de alergias, pues son como la adrenalina, siempre utilizarla nos da tiempo a pensar. Antihistamínicos H1H2, broncodilatadores que pueden ser de rápida acción, de larga acción más esteroides, antileucotrienos, soluciones intravenosas y anticuerpos monoclonales específicos. Gracias, los esperamos primero Dios en Guadalajara en nuestro congreso. Bueno, nuestro siguiente profesor es el doctor Alfredo Arias. El profesor Arias nos hablará del tema de la alergia a eminópteros, reacciones alérgicas a picaduras de eminópteros. Es un tema definitivamente muy frecuente que podemos tener todos a nivel de un club, a nivel de un día de campo, a nivel de la consulta y a nivel de que les hablen a cualquier hora. El profesor Arias él es médico egresado del Hospital Universitario de Nuevo León en su carrera de internista, incluso en el Instituto Nacional de la Nutrición, y es un profesor investigador en el Hospital Universitario de Nuevo León. Es coordinador de investigación y con una gran participación y áreas de interés en el área específica de alergia e inmunología. Entonces, profesor, por favor, contamos ahí con 20 minutos. Bueno, muy buenos días. Vamos a revisar brevemente los puntos fundamentales en la identificación y la atención de los pacientes que sufren de reacciones relacionadas con las picaduras de himenópteros. Primero, una reacción alérgica por picadura de insecto es aquella reacción cuyo fondo patológico está participando justamente una respuesta inmunológica, la cual puede estar mediada por IgE o no mediada por IgE, dependiendo de cuál sea la manifestación clínica o el tipo de reacción de la cual se trate y que vamos a ir revisando poco a poco durante la plática.
Hablando propiamente de la etiología, los insectos que con mayor frecuencia generan reacciones alérgicas por sus picaduras son definitivamente los himenópteros. Cualquier otro insecto pudiera llegar a generar reacciones alérgicas, incluyendo reacciones graves como la anafilaxia. Sin embargo, proporcionalmente, definitivamente los himenópteros ocupan el primer lugar. Dentro de los insectos que generan este tipo de respuesta, pues encontramos a los véspidos, avispas, a los avispones, a las abejas, a los abejorros y a las hormigas. Depende también de la región del mundo y de la región, en este caso, de nuestro país, de la que estemos hablando, es también la frecuencia o la prevalencia con la que estos insectos pueden generar las reacciones alérgicas en nuestros pacientes. Existen diferentes especies de hormigas, también es vasta la biodiversidad de hormigas en nuestro país y, por lo tanto, dependiendo también de la región de la que estemos hablando, pueden ser las especies implicadas. Sin embargo, en la literatura de lo que más está reportado es las reacciones alérgicas por picadura de una hormiga del género Solenopsis. De hecho, se habla de la hormiga Solenopsis invicta, que es llamada hormiga de fuego importada, originaria de Sudamérica, pero que fue llevada por embarcaciones a Estados Unidos a mediados del siglo pasado, y de ahí se fue extendiendo hacia el sur de Estados Unidos y hacia el oeste, y ha llegado ya a infestar el noreste de nuestro país. Sin embargo, existen hormigas del género Solenopsis, pero de otras especies nativas en nuestro país que también son causa de este tipo de respuestas alérgicas. Esta es la forma en la que los himenópteros generan sus picaduras. Hablando de la abeja, como lo podemos ver ahí en la parte de arriba, la abeja es, para fines prácticos, el único insecto que deja el aguijón en el sitio de la picadura. De modo que esto puede ser un indicio etiológico cuando vemos una reacción en donde está presente el aguijón, aun y cuando no se haya identificado el insecto que generó la reacción en nuestro paciente. Las avispas y los avispones utilizan también un aguijón bastante desarrollado que también insertan en la piel, inyectan el veneno, pero estos no dejan el aguijón ahí. De hecho, la abeja muere después de que pica, a diferencia de lo que sucede con la avispa y el avispón. Y la hormiga, que es descrita incluso en la literatura más las lesiones generadas por hormiga como si fueran mordeduras. Sin embargo, realmente el veneno lo inyecta la hormiga a través de un aguijón que sale de su abdomen, pero lo que hace primero la hormiga es morder con una mandíbula bastante desarrollada, después arquea su cuerpo, como lo vemos ahí en la fotografía, y es entonces cuando inyecta el veneno con el aguijón. También la hormiga no muere propiamente por el evento de la picadura, únicamente inyecta el veneno. Ahora, de acuerdo a la forma de manifestación clínica, las reacciones por picadura de himenópteros podríamos clasificarlas en reacciones normales, que son las reacciones que se ocasionarían en cualquier persona no alérgica. Estamos hablando de reacciones que se acompañan generalmente de prurito, de dolor, están localizadas, generalmente menores de 5 centímetros y que suelen desaparecer en el curso de las siguientes horas después del evento de la picadura. Las reacciones locales grandes, por definición, son reacciones que miden más de 10 centímetros en diámetro, que circundan el sitio de la picadura y que suelen tardar más de 24 horas en resolverse. Las reacciones alérgicas sistémicas son las clásicas reacciones alérgicas que aparecen en el curso de los siguientes minutos después de la picadura y que vamos a ver un poco más adelante las manifestaciones que suelen acompañar a estas formas de respuestas sistémicas. Las reacciones tóxicas pueden ser reacciones locales, finalmente las reacciones normales suelen ser reacciones tóxicas porque están ocasionadas por los componentes propios del veneno, pero pueden ser también reacciones sistémicas. Sin embargo, estas, a diferencia de las reacciones alérgicas, son reacciones dependientes de las dosis de veneno. Suelen presentarse cuando ocurren eventos de picaduras múltiples, como pudieran ocurrir en el caso de ataques por abejas africanizadas, por ejemplo. Entonces, la gran cantidad de veneno es la que directamente genera el daño o las manifestaciones clínicas en el paciente. Las reacciones inusuales tardías son reacciones también de origen inmunológico que suelen aparecer incluso varios días después del evento de la picadura, no están mediadas por IgE y suelen responder adecuadamente al tratamiento con corticosteroides. Hablando de la epidemiología,
la prevalencia de reacciones sistémicas en niños está reportada en alrededor del 0.8%, aunque parece ser esto subestimado. Algunos estudios nacionales han demostrado que incluso pudiera ser superior al 2% la prevalencia de este tipo de reacciones. En adultos se reporta una prevalencia de 3 a 4%, es decir, hasta el 4% de los adultos en algún momento de su vida pudieran llegar a presentar este tipo de problemas sistémicos. Las reacciones locales grandes se pueden presentar hasta en el 15% de la población que sufre de picaduras de himenópteros. La anafilaxia por himenópteros representa hasta el 34% de todas las causas de anafilaxia y es causa de 40 a 50 muertes por año en Estados Unidos y hasta 20 muertes por año en los países europeos. Las reacciones anafilácticas suelen presentarse más comúnmente en menores de 20 años, aunque las reacciones más graves ocurren en personas ya mayores, y esto tiene que ver con la coexistencia de otros problemas de salud que empeoran justamente el pronóstico de la reacción o dificultan incluso el tratamiento. Es mucho más común en hombres que en mujeres, pero esto tiene que ver más que nada con las actividades propias del hombre que de alguna manera lo ponen en un mayor riesgo de sufrir las picaduras. La sensibilización puede ocurrir hasta en el 25% de la población, es decir, hasta en el 25% de la población puede haber anticuerpos específicos IgE en contra de alguno de los venenos de himenópteros. Sin embargo, como vemos, no todos necesariamente van a desarrollar respuestas alérgicas clínicas. A diferencia de otras enfermedades alérgicas, la sensibilización en el caso de los himenópteros ocurre por igual en pacientes que tienen antecedentes de atopia que en aquellos que no lo tienen. Estos son ejemplos de reacciones locales en donde vemos justamente lo que serían las reacciones normales, en donde vemos la aparición de ronchas, eritema, que suelen acompañarse de prurito o dolor y que, como les mencionaba, desaparecen generalmente en el curso de las siguientes horas. En la fotografía inferior del lado izquierdo o de su lado derecho, vemos reacciones normales por picadura de hormiga del género Solenopsis, que suelen desarrollar pústulas estériles en el curso de las siguientes 24 horas después de las picaduras. Pero esto no es una respuesta alérgica, es una reacción normal ocasionada por los componentes alcaloides del veneno de la hormiga. Estos son ejemplos de reacciones locales grandes, como habíamos mencionado, mayores de 10 centímetros en diámetro, generalmente tardan más de 24 horas en resolverse. Las reacciones alérgicas sistémicas pueden manifestarse en piel en forma de urticaria o bien angioedema. Cuando se limitan a piel y tejido celular subcutáneo, urticaria y angioedema, decimos que es una reacción sistémica leve. Pero cuando ya hay compromiso respiratorio o cardiovascular, ya estamos hablando de reacciones de moderadas a graves. Puede haber también manifestaciones gastrointestinales y finalmente las causas principales de muerte son el edema laringio y el choque anafiláctico. Los factores que influyen en la gravedad de las respuestas alérgicas o las reacciones alérgicas por himenópteros, pues son de mayor riesgo cuando existen historias de reacciones sistémicas previas, cuando dependiendo del insecto implicado vamos a ver un mayor riesgo cuando se tratan de picaduras de abeja comparado con otros insectos. Hablando de edad, pues es a mayor edad también un mayor riesgo de una reacción grave. La preexistencia de otras enfermedades como por ejemplo problemas cardiovasculares o pulmonares aumentan el riesgo también de la gravedad. La coexistencia de una mastocitosis sistémica o el uso de beta bloqueadores o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son también factores que aumentan el riesgo de gravedad por reacciones por picaduras de insectos. Es menor riesgo cuando ha habido reacciones locales grandes. Generalmente este tipo de reacciones se siguen presentando de la misma manera en eventos futuros. Es un riesgo incluso menor al 10% de que presenten reacciones sistémicas. También cuando ha habido reacciones sistémicas leves, sobre todo en niños, suelen tener también un comportamiento repetitivo y cada vez pudieran ser menores las reacciones. Y en el caso de pacientes que reciben ya inmunoterapia específica, es también algo que los mantiene en un riesgo bajo de presentar reacciones sistémicas. El diagnóstico pues lo basamos en la historia clínica, los antecedentes, el hecho de que hayan tenido reacciones previas, el hecho de que hayan estado expuestos a picaduras de insectos o a lugares en donde había insectos, cuáles fueron los signos y síntomas que presentó el paciente. Establecemos el diagnóstico y lo tenemos que confirmar finalmente desde el punto de vista etiológico a través de la identificación de IgE específica, ya sea por pruebas cutáneas o bien pruebas in vitro para la determinación de IgE sérica específica. En el caso del tratamiento,
Hablando de las reacciones normales, pues suelen ser reacciones que realmente no requieren un tratamiento específico como tal. En la mayor parte de las personas no se necesita utilizar algún tipo de estrategia de tratamiento. Sin embargo, pueden ayudar el uso de compresas frías, el uso de antihistamínicos si hay mucho prurito que esté acompañando la reacción, o analgésicos si está generando dolor. En el caso de las reacciones locales grandes, el tratamiento pues es básicamente el mismo de lo que hablamos ahorita en el caso de las reacciones locales normales. Sin embargo, aquí para acelerar la resolución del problema adicionamos corticosteroides que pueden ser administrados por vía tópica, o en casos de reacciones muy extensas, muy dolorosas y que pueden incluso limitar la función de una extremidad, pues podemos utilizar ciclos cortos de corticosteroides administrados por vía oral. Cuando se trata de reacciones sistémicas, hablando de reacciones sistémicas leves, pues nos limitamos al uso de antihistamínicos y, si hay indicación, ciclos cortos de corticosteroides. Esto es porque estamos hablando simplemente de la atención de un paciente con urticaria y angioedema, sin otro tipo de manifestaciones. Pero cuando hablamos ya de reacciones sistémicas graves, pues entonces tenemos que implementar el tratamiento para anafilaxia, lo cual revisará el doctor Olivas con ustedes. En los pacientes en quienes existen reacciones sistémicas es importante considerar la opción terapéutica de la inmunoterapia. La inmunoterapia definitivamente modificará la historia natural de la enfermedad. De todas las formas de inmunoterapia, la inmunoterapia con veneno y himenópteros es la más eficaz. Más del 98% de los pacientes sometidos a este tipo de tratamiento pierden la sensibilidad al insecto implicado en sus reacciones. Por eso es muy importante identificar a estos pacientes y referirlos al alergólogo para su evaluación. El objetivo es reducir la morbilidad, reducir la mortalidad que acompaña justamente este tipo de problemas y mantener al paciente en un riesgo bajo de sufrir reacciones sistémicas que puedan poner en riesgo su vida. ¿Quiénes son los pacientes que tienen indicación de inmunoterapia específica? Hablando de niños específicamente, son aquellos niños que han tenido reacciones sistémicas graves, es decir, con manifestaciones cardiovasculares o pulmonares, y que tienen identificación de IgE específica para el veneno del insecto implicado. Esto hablando específicamente de abejas y de véspidos. Pero hay algunos casos en donde se justificaría el uso de inmunoterapia en el caso de reacciones locales grandes, como lo voy a ver en un momento. En menores de 16 años, o sea, en niños propiamente, cuando ha ocurrido reacciones leves, habría que analizar la indicación de inmunoterapia. No siempre está indicado porque por historia natural son pacientes que están en un riesgo bajo. Sin embargo, cuando hay un riesgo de exposición repetida a este tipo de picaduras, entonces sí habría que considerar la posibilidad de utilizar esta forma de tratamiento. En el caso de reacciones alérgicas sistémicas por picadura de hormiga, aquí, independientemente de la gravedad, se indicaría la inmunoterapia cuando existe el antecedente de una reacción sistémica y cuando se evidencia la presencia de IgE específica a través de pruebas cutáneas o pruebas in vitro. Como les mencionaba, realmente en la actualidad no hay una indicación primaria para la inmunoterapia en casos de reacciones locales grandes. Sin embargo, individualizando cada caso, cuando existen exposiciones repetidas a picaduras de himenópteros, cuando esto pudiera ser una causa importante de afectación en la calidad de vida del paciente, se evaluaría la justificación para el uso de inmunoterapia, pero es únicamente en casos especiales. De modo tal que la indicación primaria, recuerden, es reacciones sistémicas, sobre todo aquellas que han puesto en riesgo la vida del paciente. Finalmente, una vez que se ha identificado el proceso y se han dado las recomendaciones o se ha atendido en la sala de emergencias la reacción que ha presentado el paciente, es muy importante las recomendaciones que les vamos a dar. Precaución al comer y al beber en exteriores porque eso puede atraer a los insectos, evitar lugares en donde haya nidos evidentes de insectos, evitar el uso de ropa floreada o de colores brillantes, así como de lociones que pueden ser atractivos justamente para los insectos, evitar caminar descalzo en exteriores porque esto pudiera ser también un riesgo para sufrir picaduras, sobre todo de hormigas en pacientes que han tenido ya este tipo de reacciones, contar con insecticidas disponibles, insecticidas y no repelentes. Los repelentes no
funcionan en el caso de los himenópteros, aunque sí sean excelentes para mosquitos. Usar pantalones largos, sobre todo pantalones flojos. Estamos hablando de pacientes que han tenido ya reacciones sistémicas y que tienen que tener estos cuidados para reducir el riesgo de picaduras. Y finalmente, a estos pacientes es importante ofrecerles un plan de atención de emergencia por escrito porque a veces es difícil pensar que pasado un año o más tiempo pudieran recordar qué fue lo que les dijeron en la sala de emergencias sobre cómo utilizar la adrenalina o los medicamentos para la atención en el momento en que lleguen a presentar alguna reacción. Este es el algoritmo entonces que resume lo que hemos estado revisando en esta plática con respecto a la forma de abordar a un paciente que ha tenido una reacción por picadura de insecto. Primero, hacemos una historia clínica, revisamos al paciente y determinamos la reacción que presentó el paciente fue una reacción sistémica o fue una reacción local. En el caso de que haya ocurrido únicamente una reacción local, el tratamiento es sintomático, antihistamínicos, antiinflamatorios cuando sea el caso y nada más. Pero si ha habido una reacción sistémica, entonces el paciente puede ser susceptible de ser tratado con inmunoterapia. Por lo tanto, habrá que referirlo con el alergólogo o inmunólogo, quien se encargará de realizar pruebas cutáneas para determinar la presencia de IgE específica. Y en caso de confirmarlo, el inmunólogo y alergólogo clínico indicará la inmunoterapia, lo cual habrá que continuar por un periodo de 3 a 5 años y en algunos casos habría que extenderlo un poco más de tiempo dependiendo también ya de cada caso en particular. En conclusiones, las reacciones alérgicas por picaduras de himenópteros son debidas a respuestas inmunológicas en contra de componentes de los venenos de estos insectos. Estas reacciones alérgicas pueden ser sistémicas, pueden ser reacciones locales grandes o pueden ser reacciones inusuales tardías. Aunque las reacciones sistémicas son más comunes en menores de 20 años, las reacciones graves suelen presentarse más en adultos mayores. El diagnóstico se basa en la historia clínica y en la determinación de la IgE específica en contra de los venenos implicados. El tratamiento de las reacciones locales es sintomático, antihistamínicos, antiinflamatorios, compresas frías. En el caso de las reacciones sistémicas, cuando son leves, lo limitamos a antihistamínicos y corticosteroides cuando estén indicados, y si son reacciones graves, habrá que considerar ya el esquema de tratamiento de la anafilaxia. La inmunoterapia específica es un tratamiento eficaz, es segura y reduce la morbilidad y la mortalidad por reacciones por picaduras de himenópteros. Debe de educarse al paciente y proporcionar un plan de emergencia por escrito, de modo tal que siempre lo tenga presente a donde quiera que vaya. Bueno, estas son simplemente referencias utilizadas para esta presentación. Muchas gracias. Trataremos al final de rescatar unos minutos con el objeto de poder responder algunas preguntas que tengan para cualquiera de los profesores. Nuestro siguiente tema se va a referir específicamente a anafilaxia y este tema será impartido por el doctor Javier Olivas. Él es pediatra, egresado del Instituto Nacional de Pediatría, con la subespecialidad en alergia e inmunología, igualmente en el Instituto Nacional de Pediatría, y actualmente director y encargado del Centro de Asma y Alergia de Chihuahua, lugar donde ejerce su práctica profesional. Doctor, por favor, adelante, tendrá máximo 20 minutos. Bueno, muy buenos días, gracias por estar aquí. Agradezco al doctor Fernando Idoñate la oportunidad que me dio de estar aquí en Monterrey. Es un placer que me haya invitado, gracias por esta oportunidad. Este es mi centro de trabajo, donde tengo mi trinchera y ahí estamos trabajando. Y uno de los temas que más me gusta a mí es justamente analizar las guías del tratamiento de la anafilaxia, porque es uno de los temas primordiales. Siempre nos critican a los alergólogos que la IgE y que la célula plasmática y que las citocinas, y nunca vemos lo práctico de saber todo eso. Pues justamente aquí es donde lo vamos a aplicar. Hay muchas guías sobre el tratamiento de la anafilaxis. En realidad, a mí la que más he estudiado y la que más me gusta a mí es justamente una de Inglaterra, que es la que yo les menciono ahí. Con la intención, me he enfocado mucho a esta porque es la que más me gusta,
pero si me aprendo 10 cosas, al último no sé qué voy a aplicar de todas y prefiero seguir nada más con una para tener claro lo que tengo que hacer porque es una cosa urgente. Vamos a ver este video donde sucede algo de manera real con lo que pasa, justamente con lo que le estaba diciendo el doctor Arias. ¿Qué pasa cuando un paciente ya sensibilizado de los que nos presentó él presenta por segunda vez o tercera vez un piquete de abeja? Él ya nos lo explicó, que hay justamente ese piquete con introducción de veneno, y en ese momento en un paciente ya sensibilizado tenemos cómo se va a secretar ese veneno. Va a quedar adosado la IgE específica, de acuerdo, que ya presentó el paciente. Se van a activar justamente las células cebadas, va a haber liberación de mediadores, como ustedes lo ven, de acuerdo. Esos mediadores van a iniciar todo lo que nos comentó el doctor González, de lo que sucede, se van a ir a acoplar justamente a sus receptores específicos. Ahí vemos cómo se adosa la histamina y cómo va a haber nuevamente unos segundos mediadores de lo que va a existir en un paciente ya sensibilizado. Se liberan nuevamente neurotransmisores que nos van a causar toda la sintomatología que ustedes van a ver. Esos mediadores van a irse justamente a actuar a diferentes partes del cuerpo, produciendo una reacción sistémica cuyas manifestaciones iniciales nosotros lo vamos a ver también en los vasos sanguíneos, donde se van a usar, además de muchos mediadores, igual la histamina, produciendo una segunda mediación de lo que es esta reacción, y nos va a dar lo que clínicamente nosotros nos vamos a esperar. Va a haber una dilatación muy importante, salida de plasma y demás mediadores que van a provocar lo que nosotros clínicamente conocemos como una reacción local de lo que nos estaba comentando el doctor Arias, y que nos va a dar la manifestación clínica inicial de una roncha. Esto es justamente lo que está sucediendo, y en esos 2 minutos tenemos que actuar y reconocer perfectamente bien lo que es una reacción anafiláctica. Vamos a revisar cómo se adquiere esa reacción anafiláctica, cuáles son las causas, cómo reconocer clínicamente, cómo tratarlo y cómo tenemos que darle seguimiento a un paciente que ha presentado una reacción anafiláctica. La reacción anafiláctica es el grado máximo de severidad de expresión de una reacción alérgica, y que además es sistémica, generalizada, y que va a poner en peligro la vida del paciente. Esa reacción se va a caracterizar sobre todo por una rápida presentación que amenaza la vida, pero que va a tener sobre todo afección en 3 áreas muy importantes: en la vía aérea, en la respiración del paciente y en la circulación. Aquí es donde tenemos que saber exactamente lo que tenemos que hacer, porque en veces las manifestaciones en piel no son tan frecuentes o no todos los pacientes presentan reacciones en piel. ¿A quiénes afecta? Bueno, principalmente en niños y adultos jóvenes. En esta información que yo recibí, a diferencia de lo que les dijo el doctor Arias, afecta más al sexo femenino, aunque la incidencia también de estos problemas va en aumento dependiendo de la actividad de cada persona. Se ve sobre todo por muchos descuidos o cosas que en veces suceden en las personas que no están acostumbradas a un medio ambiente. ¿Cuáles son las causas de lo que tenemos que nosotros saber de lo que está produciendo una reacción anafiláctica? Y esto es muy importante porque es lo que le tenemos que preguntar al paciente cuando llega ahí al hospital, a la sala de emergencias o simplemente al consultorio. La gran mayoría de las veces se debe a picaduras, de acuerdo, como bien nos dijo el doctor Arias, son avispas o abejas, pero también pueden ser, por ejemplo, nueces. Lo más común son cacahuates, puede haber otros alimentos como la leche. Algunos de ellos, como uno de mis pacientes que yo tengo, es un licenciado terco, que dice que a él le gustan los camarones y que le vale 3 cacahuates, y me habla cuando va a comer camarones, sabiendo que le va a dar una reacción, y ya van 2, 3 hospitalizadas, ¿verdad? Y así son. Otra de las cosas importantes, saber que los antibióticos, cuando un paciente nos dice es que soy alérgico a la penicilina, pues busquemos otro porque es uno de los más frecuentes,
o los beta-lactámicos también son de los más frecuentes, y habrá otros fármacos como antiinflamatorios no esteroideos o inhibidores de la angiotensina, que también son de los frecuentes, y en algunos pacientes incluso los medios de contraste son los que le van a causar esa reacción alérgica anafiláctica, de tal manera que es importante conocerlos para que nosotros sepamos qué hacer con ellos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque necesitamos saber el tiempo en que ese paciente se va a poner mal. ¿En qué tanto tiempo puede presentar un paciente un paro cardíaco? Pues en los primeros 45 minutos, si lo vemos de manera generalizada. En alimentos, sobre todo, el pico está entre los 21 y los 45 minutos después de haber comido el alimento, en dado caso de que haya consumido un fármaco, desde los 2 minutos hasta los 20 minutos, de tal manera que eso es importante para nosotros empezar a trabajar con el paciente de manera ordenada y saber qué hacer. ¿Cómo lo vamos a reconocer y qué vamos a hacer con ese paciente? No olvidemos lo básico y lo esencial es el ABC de todo lo que hemos aprendido con respecto a la atención de un paciente. Eso no lo vamos a cambiar, y para la reacción anafiláctica es lo que más importa: ser ordenado, tener un tratamiento rápido y actuar en ese instante con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque seguramente van a ser condiciones que van a poner en peligro la vida. Tenemos que evaluar además que el tratamiento sea efectivo, tenemos que también pedir ayuda, y en dado caso de que alguien desconozca qué hacer, es cuando tiene que uno ser humilde y decir: a ver, ¿quién me ayuda? Porque es un paciente que va seguramente a morir, y efectuar el diagnóstico lo más preciso, porque en veces incluso no puede ser tan obvio. ¿Cómo vamos a saber que se trata de una reacción anafiláctica realmente? Bueno, seguramente porque tenemos un caso de un paciente que tiene un inicio súbito con una rápida progresión de los síntomas, que tiene problemas en la vía aérea, que no respira o tiene angioedema, ¿de acuerdo? Que se están rompiendo esas causas, ¿verdad?, de respirar, de tener una buena aireación o respiración, y que tenemos problemas de circulación porque ya vimos qué pasa en ese paciente, y que además puede tener cambios en la piel y mucosas que nos van a dar, quizá también orientar de manera muy importante. Una de las cosas que ayuda mucho, y sabiendo exactamente nosotros cuáles son los factores que le pueden causar el problema, es preguntarle intencionadamente al paciente si conoce qué le causó el problema. La gran mayoría sabe que es alérgico, o la gran mayoría nos va a dar el punto clave de qué hacer con respecto a esa pregunta. Una de las cosas importantes: no todos los pacientes que tienen ronchas tienen una reacción anafiláctica, y eso es una de las cosas que tenemos que ser muy precisos. Incluso los pacientes que tienen reacciones anafilácticas pueden tener reacciones muy sutiles, o incluso en el 20% de los pacientes no van a presentar ninguna reacción en piel. Pero aquí hay un dato muy importante que lo escondí. A ese paciente que tiene una reacción anafiláctica, tenemos que ser precisos e identificar un descenso leve de la presión arterial. Es lo que nos dice que ese paciente se está chocando. Y eso, simplemente ese signo tomado con un baumanómetro, nos dice que ese paciente está sumamente grave y que tenemos que actuar ya. Puede haber también síntomas gastrointestinales, como los que están viendo ustedes ahí, de acuerdo, que pueden ser parte de todo el complejo sintomático. Pero a un paciente le tenemos que checar la presión arterial. ¿Quién puede presentar además, como lo mostró muy bien el doctor Arias? Pues edema de la vía aérea, en lengua, en faringe, que nos va a dificultar que ese paciente respire o que incluso hable, dificultad para respirar y deglutir, y incluso nos puede referir que tiene la sensación de algo atorado en la garganta que le puede causar disfonía o estridor. Ahí tenemos que ser más precavidos, sobre todo si el paciente tiene signos respiratorios, como una respiración corta, como un aumento de la frecuencia respiratoria, que nos va hablando ya de severidad. Obviamente, si un paciente, con todo lo que ya comentamos, y tiene sibilancias, realmente ya está grave.
eso le puede causar, o eso nos puede dar la idea de que es un paciente que tiene un broncoespasmo muy severo y que puede tener hipoxia, que lo va a agravar. Y ya cuando un paciente está azul, pues está prácticamente diciéndonos adiós. Y eso no lo podemos dejar que llegue a eso, y también tenemos que ser muy precavidos porque ese es el último punto para que el paciente se nos complique más y presente un paro respiratorio. Puede tener signos de choque, palidez, sudoración fría, taquicardia, hipotensión, que es el punto cardinal, disminuciones de los niveles de conciencia por la severidad, ¿de acuerdo? Y esto también nos puede dar otras manifestaciones como isquemia del miocardio o angina y un paro cardíaco que es prácticamente inminente. Aquí no se vale decirle al paciente, espéreme tantito, es que estoy muy ocupado. Ahí esté ese paradito. No, ese paciente no puede permanecer de pie porque su sistema circulatorio está prácticamente al borde del colapso o colapsado. Entonces tenemos que ponerlo en mejores condiciones. Hay muchos pacientes que tienen incapacidad y cuando un paciente nos dice, doctor, creo que me estoy muriendo, créanle que se está muriendo y eso nos tiene que hacer más sensibles y tenemos que administrar el tratamiento mucho más rápido. ¿A qué se debe todos estos cambios y la incapacidad del paciente? Pues que tiene alteraciones en la vía aérea, como ya vimos, alteraciones respiratorias y alteraciones en la circulación. Es importante también observar cambios en piel porque también tenemos que hacer diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? Y está en la gran mayoría de las reacciones anafilácticas, ¿de acuerdo? Y también esto lo podemos ver en mucosas. Es importante observar los cambios en la piel, sobre todo si presenta eritemas parciales o generalizados, las famosas ronchas que ya comentamos, y algunas veces confundimos lo que es una manifestaciones de urticaria con el angiodema, que simplemente son lesiones muy similares a la urticaria, pero que involucran tejidos mucho más profundos. Y pues es muy común verlos, inflamaciones en párpados, labios, laringe, boca, que nos van a hablar justamente de la severidad del problema. ¿Cuáles son las situaciones que pueden poner en peligro la vida sin que sean reacciones anafilácticas? Como ya lo mencionó el doctor González, pues un asma, una crisis asmática severa puede tener las mismas condiciones sin ser una reacción anafiláctica. O pacientes, sobre todo pediátricos, que tengan un choque séptico, están chocados y para fines prácticos a lo mejor habrá un eritema petequial o purpúrico o algunas otras cosas y que además no fue súbito, pero que tenemos que ser precavidos también en saber que no todo es una reacción anafiláctica. Comúnmente puede haber otras cosas como un diagnóstico diferencial que no pone en peligro a la vida, como son reflejos vagales o estados de pánico, los niños pequeñitos, espasmos de sollozo, que esos a las mamás las pone verdaderamente muy preocupadas y muy ansiosas, o reacciones de urticaria o angedema que pueden ser muy intensos, pero que no tienen un choque o no tienen hipotensión. De todos modos, ante la duda hay que buscar a alguien que nos dé auxilio para nosotros continuar con el tratamiento del paciente independientemente de lo que tenga. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, si ya reconocimos una reacción anafiláctica, tenemos que evaluar a nuestro paciente con la vía aérea, ver la circulación, ver la respiración, ver que tenga una adecuada circulación. Tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que buscar los hallazgos que pongan en peligro la vida, buscar los signos agudos con alteraciones en la piel, exposición al alergeno, lo que ya explicamos, ver cuáles son, si tiene o no síntomas gastrointestinales. Si no somos capaces de reconocer, pedir ayuda e informarnos y traer más gente que nos vaya a ayudar con ese paciente. Hay que acostar al paciente y ponerlo en una situación cómoda. Lo más importante, también es importante levantarle las piernas para que haya una mejor circulación. Y ojo, cuando la capacidad y el equipo lo permitan, habrá que establecer una vía aérea, que para eso no necesitamos a lo mejor nada, ver o darle un alto flujo de oxígeno. Comúnmente cuando pensamos en reacciones anafilácticas pasamos luego a una serie de medicamentos. Aquí lo que tenemos que hacer es cargas de líquidos intravenosos
Posteriormente, clorfeniramina o hidrocortisona, y si tenemos las condiciones, monitorear al paciente con un pulsoxímetro, tomarle un electroencefalograma y checar constantemente esa presión sanguínea, que eso nos va a dar el seguimiento del paciente. Una de las cosas importantísimas en un paciente es aplicar la adrenalina intramuscular, que esto es la parte fundamental del tratamiento de una reacción anafiláctica, porque con eso vamos a quitar el broncoespasmo y el angiodema que está matando al paciente. Esa es la indicación precisa de por qué lo tenemos que hacer así, y tiene que ser intramuscular, sin diluir, tal como está en la ampolletita, así se tiene que aplicar. En adultos, 0.5 mililitros, en niños de 6 a 12 años, 0.3, en niños de 6 meses a 6 años, 0.15, ¿de acuerdo? Y esa es la parte, digamos que inicial. Esta parte no se la recomiendo, porque si ya sabemos qué hacer, no expongamos o agravemos más la condición del paciente. Una vez que ya hicimos todo lo anterior, habrá que revisar nuevamente las mismas condiciones y hay que empezar de nuevo para que no se nos haya pasado nada. Revisar si la vía aérea está permeable, si el paciente respira, si tiene una buena circulación, si tiene una buena oxigenación, ver si los síntomas o signos han disminuido, igualmente ver si el equipo está completo, ¿de acuerdo? Ver si ya se aplicó adrenalina y ver cómo ha ido mejorando con los líquidos intravenosos. Tenemos que ser precavidos y no decir, ya lo traté y al paciente ya no le puede volver a pasar nada. No, puede volver a tener una segunda recaída que no es frecuente, pero lo puede tener. Una vez que está establecida una vía intravenosa, que es lo primero que vamos a tener que hacer, recuerden que un paciente con una reacción anafiláctica es un paciente chocado y lo que tenemos que hacer es revertirlo con líquidos. Ahí no va a servir ningún medicamento. Líquidos intravenosos en carga de 500 a 1000 mililitros en adultos, o como lo manejamos los pediatras, de 200 a 400 por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Si es menos de 10 kilos, en cargas de 20 mililitros por kilo, o sea, cargas sabrosas y rápidas. Ver y vigilar la respuesta que tiene el paciente y ver si necesita una o más cargas con la finalidad de que ese paciente tenga una buena perfusión. Podemos utilizar soluciones coloides o cristaloides, ¿de acuerdo? Y en un momento dado evitar los coloides si pensamos que pueden tener una reacción o el paciente puede presentar una reacción. Ya después, y como medicamentos de segunda línea, la administración de hidrocortisona y clorfeniramina, o del antihistamínico que ustedes tengan, o del esteroide que ustedes tengan ahí. Pero tenemos que usarlos después de haber iniciado la reanimación. Esto no debe de impedir el ABC ordenado que debemos de iniciar con un paciente, porque va dentro del tratamiento, ¿de acuerdo? Y si ya este paciente, y si esos medicamentos no los tenemos, ese paciente va a ser trasladado, mientras ya lo canalicemos, lo tengamos bien oxigenado y con cargas, lo demás se le puede aplicar en el hospital cuando llegue. ¿Qué pasa si un paciente tiene un paro cardíaco? Porque ven, algunos se presentan muy rápidamente, tenemos que hacer lo que ya sabemos, seguir las guías de reanimación básicas avanzadas, revertir las causas, administrar líquidos intravenosos. Va a ser necesaria dar una resucitación cardiopulmonar efectiva, adecuada para hacer que ese paciente lo podamos revertir. Es muy importante que ese paciente, como ya se mencionó, y es importante recalcarlo cuantas veces sea necesario, que lo que le va a ayudar son el uso de autoinyecciones, ¿de acuerdo? Para evitar que ese paciente vuelva a tener una reacción de anafilaxia. Esos son los nombres comunes que hay en el mercado. Desafortunadamente nosotros no los tenemos, pero ustedes están muy cerquitas de aquí, de Nuevo Laredo o de Estados Unidos, y hay que comprarlo y tenerlo. Si ustedes frecuentemente ven pacientes que trabajan con abejas, es bueno. Tenemos que saber cómo usarlos nosotros mismos. O sea, es importante saberlos usar y decirles a la gente que está a nuestro alcance cómo usarlos. En resumen, el diagnóstico debe ser oportuno y rápido, abordarlo de manera ordenada. Tenemos que utilizar adrenalina e investigar y dar seguimiento a ese paciente para que no
nos vuelva a caer en una reacción anafiláctica. Y no me queda más que invitarlos nuevamente al 20º Congreso Nacional que vamos a tener en Guadalajara. Ahí los esperamos con temas de interés para todos. Muchas gracias. Bueno, ya el doctor nos mencionaba ahorita en diferentes momentos la necesidad del uso del pilar de este medicamento que es la epinefrina. Entonces, específicamente, nuestro siguiente profesor hablará de la epinefrina. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y todas las preguntas que surgen a este medicamento, el cual debemos estar muy sensibilizados todos para el uso, les repito, nuestro maletín, porque uno nunca sabe en qué, decía un anuncio ahí, uno nunca sabe en qué momento un malestar estomacal puede atacar. Todos los que son de los 50, 60 se acordarán de ese anuncio. El doctor Noel Rodríguez es alergólogo pediatra, es pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría, con su especialidad en alergia pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, expresidente de Compedia, miembro del board tanto en el colegio americano, en el American College of Allergy, como de la Organización Mundial de Alergia, fue presidente del congreso que tuvimos en Cancún, el internacional, y él tiene ya mucha experiencia en el manejo de este tema. Por favor, profesor, le damos para ver si podemos tener algunos minutos luego para algunas otras preguntas. Muchas gracias y gracias al comité organizador por esta gran oportunidad de venir a platicar con ustedes. Y vamos a platicar, bueno, pues ya les dijeron, pues la adrenalina pues es lo que se debe utilizar. Y le cambiamos aquí y no dice ¿por qué? Porque pues no hay opción, es adrenalina. Entonces, pero vamos a platicar, es decir, aparentemente así en la plática es fácil decir, bueno, pues es adrenalina y ya, pero vamos a… Bueno, entonces vamos a empezar lo que sucede en la vida real. Y esto es muy ilustrativo. Les voy a presentar este caso que fue publicado y sucedió en Estados Unidos. Un femenino de 16 años de edad con diagnóstico en rinitis alérgica perenne y asma intermitente. Está siendo tratada con inmunoterapia sublingual específica, con dermatofagoides, farinea y teronicinus en una mezcla de 50 y 50. En su fase de inducción de tolerancia, en la primera fase de tratamiento con inmunoterapia, estuvo sin ningún problema y durante el mantenimiento, en los primeros 3 meses cuando recibió la dosis total de la inmunoterapia sublingual, tuvo 2 episodios de sibilancias autolimitados y al alcanzar la dosis máxima de 10 gotas 2 veces por semana. En el tercer año de tratamiento, después de interrumpir por 3 semanas, se administró 60 gotas. O sea, dijo, bueno, pues voy a recuperar y me voy a tomar todas las que me dejé de tomar. Y entonces se aplicó 60 gotas en lugar de 10 gotas. Y entonces, a los 5 minutos, comenzó con prurito, eritema, urticaria generalizados, disneas, sibilancias, seguido de 2 colapsos fugaces. Y entonces ella tenía su salbutamol ahí en dosis medida y se puso sus aerosoles, y llamó a la ambulancia. A los 26 minutos llegó la ambulancia y el médico, el paramédico de la ambulancia en Estados Unidos, le aplicó, tenía pues cuando llegó una tensión arterial, estaba hipotensa, taquicárdica, con pulso débil, consciente todavía, y le aplicó metilprednisolona intravenosa. Le aplicó aminofilina intravenosa, líquidos, etc. Después de varios minutos es ingresado a urgencias, inconsciente, pulso ausente y obviamente hipotensa.
Esto sucede. Otro caso, ese paciente, bueno, el final fue feliz, tuvo que estar en terapia intensiva, la dieron de alta al día siguiente. Un escolar masculino de 6 años de edad acude a urgencias por picadura de abeja, como vimos anteriormente. A la exploración física, un poco de edema facial, urticaria, disneas, sibilancias, pero la presión arterial está dentro de límites normales y está estable. Entonces, ¿qué tratamiento daríamos a estos pacientes? Bueno, de todos los que están aquí mencionados, pues vamos a escoger el mejor para la anafilaxia sistémica, no para el local. Entonces, como ya mencionaron anteriormente, la anafilaxia es una reacción alérgica sistémica de inicio agudo y potencialmente fatal que ocurre de manera súbita posterior al contacto con una causa conocida de alergia. Y cualquiera que sea la causa, sea inmunológica o no inmunológica, va a terminar en la liberación de mediadores químicos de inflamación, que va a provocar ya sea los mediadores preformados o neoformados, y finalmente va a provocar una infiltración de células, etcétera, que nos va a llevar ahí, como se ve en la gráfica, a todas las diferentes manifestaciones clínicas que ya mencionaron anteriormente. Y entonces, sabemos pues que la adrenalina, ¿y por qué se debe aplicar adrenalina? Porque la adrenalina, como ustedes pueden ver, tiene efectos alfa 1 y alfa 2 adrenérgicos, beta 1 y beta 2. Sus efectos van a revertir todos los mecanismos fisiopatológicos de la respuesta anafiláctica. Y además de que va a revertir la vasodilatación y la salida de líquidos, etcétera, va a disminuir la liberación de mediadores y va a antagonizar con la liberación de estos mediadores. Así que, pues es la droga de elección, es de primera elección, no hay opciones, ¿verdad? Así que ya sabemos que es adrenalina lo que debemos, epinefrina, pero no adrenalina cuando nos echamos los clavados, la otra. Entonces, ¿cuándo se debe aplicar adrenalina? La adrenalina es el fármaco más eficaz para el tratamiento de la anafilaxia, y eso tiene una fuerza de recomendación la máxima, y se debe aplicar adrenalina ante el primer signo o síntoma de anafilaxia. Vale más aplicar una dosis de adrenalina que no va a causar tantos efectos adversos que esperar a que se agrave esa anafilaxia. Y la pueden aplicar en cualquiera de esas formas que ustedes ven. Desgraciadamente nosotros solo tenemos la ampolletita ahí clásica, pero ya existen en diferentes presentaciones, incluso las últimas dos tienen instructivo, tienen un audio grabado, y al abrirlo le empieza a explicar cómo aplicar la adrenalina, ¿verdad? ¿Qué hacer en ese caso? Y entonces el ABC de la anafilaxia yo le pondría el A de adrenalina y B de respiración, circulación, etcétera. Pero el primer paso que debemos hacer es adrenalina y lo más rápido posible. Vamos a platicar en los siguientes minutos qué ha sucedido en el mundo, cómo andamos. Ya en el 2000, con el objetivo de entender las circunstancias que llevaron a la muerte a los pacientes con anafilaxia en Inglaterra, se revisaron los expedientes que desde 1992 en todos los casos de anafilaxia, especialmente aquellos expedientes que tenían todos los datos posibles para analizarse, ya sea la forma de presentación de la reacción e incluso los datos de la necropsia. Y encontró, como se vio anteriormente, más o menos 20 muertes registradas por año por anafilaxia en Inglaterra. El 50% de ellas era iatrogénica, es decir, la administración de algún medicamento, 25% por alimentos y 25% de las muertes por picadura de insectos. El 50%
murieron por anafilaxia, especialmente los que consumieron alimentos, y el 50% por choque hipovolémico, es decir, o choque anafiláctico, especialmente los que tuvieron causas iatrogénicas. Y los que tuvieron esa causa iatrogénica murieron en 5 minutos después de haber aplicado el medicamento, y a los 15 minutos el veneno, y los alimentos un poco más tarde. El 28% fueron resucitados, pero murieron 3 horas a 30 días después por hipoxemia, por complicaciones. Y vean ustedes aquí, la adrenalina se usó en el 62% de los casos, es decir, quiere decir que en el otro 40% de los casos, a pesar de que estaba muriéndose, no utilizaron adrenalina, pero solo el 14% de los casos recibieron adrenalina antes del paro cardíaco. Entonces, esto está sucediendo. Un poco más recientemente, también en Estados Unidos hicieron una revisión para describir las reacciones de anafilaxia por alimentos en niños, y entonces encontraron, en general, pues, revisaron los expedientes de 21 departamentos de urgencias para ver cómo trataban a los pacientes, en qué características, y encontraron 678 casos, más o menos un promedio de 29 años de edad, más frecuente en mujeres, en el caso de anafilaxia general, que en hombres. Y vean ustedes cómo fueron tratados. El 72% le aplicaron antihistamínicos, el 48% corticosteroides, y solo el 16%, a pesar de que tenía una anafilaxia grave que tuvo que ir al departamento de urgencias, solo el 16% recibió adrenalina como tratamiento inicial. Entonces, pues algo está pasando, ¿verdad? Y a pesar de eso, solo el 12% fue referido al ergólogo. Esta es otra serie de casos publicados en donde, bueno, es un análisis retrospectivo de 32 muertes por anafilaxia en pacientes de 2 a 33 años de edad. Y vean ustedes aquí, en el 90% de los casos no se tenía a la mano adrenalina. O sea, estos pacientes ya habían muerto, ¿verdad? Es decir, no recibieron adrenalina. Y solo el 10% recibió adrenalina como tratamiento inicial. Quiere decir que probablemente se hubieran podido evitar el resto de las muertes, ¿verdad?, si hubiera utilizado adrenalina. ¿Y cómo estamos haciendo nosotros en Latinoamérica? Esta es una encuesta que se realizó especialmente entre los miembros de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, pero también hay algunas otras especialidades involucradas en esta red, en esta sociedad. Entonces, vean cómo también nosotros, esto es en cómo se manejan estos casos en los servicios de emergencia desde México hasta Argentina. El 80% administró, es decir, una encuesta dirigida a los médicos, ¿verdad? El 80% de los médicos trataron con corticosteroides la anafilaxia, el 70% antihistamínicos, y solo el 37% de los casos utilizó adrenalina, lo que debería ser completamente al revés, a pesar de que el 12% o 13% casi de los pacientes que se reportaron habían necesitado maniobras de resucitación. Entonces, andamos ahí, y por eso este tema, por eso queremos hacer ese énfasis. Por supuesto, eso no nos sucede a nosotros, eso sucede en otras partes, pero quiero hacer hincapié para que, en lo que está sucediendo afuera, para que nos demos cuenta, ¿verdad? Bueno, algunos de esos pacientes tuvieron que ser hospitalizados, y algunos de ellos, como se ve en el extremo, tuvieron una forma bifásica de la anafilaxia, que también es muy importante por la liberación tardía de mediadores químicos de la inflamación. Entonces, ¿cuándo se debe aplicar la adrenalina?
volvemos a lo mismo. Vean ustedes aquí, este es un estudio muy reciente, apenas de diciembre del año pasado, donde hacen lo mismo, hacen una encuesta entre todos los socios de la Academia Americana y el Colegio Americano de Alergia e Inmunología. Perdón, este es en Alemania. Y ellos encuentran que solamente, vean ustedes, no tiene señalador, pero vean, no. Ahí está. Bueno, aquí se ve, vean ustedes que en los casos leves solamente el 9%, menos del 10% utilizó adrenalina, y así fueron utilizando un poquito más frecuentemente. En los casos severos, como se ve por acá, más o menos el 80%. Pero en los casos leves y moderados estamos hablando de anafilaxia sistémica, pero no en todos los casos, y ese es recientemente, es de apenas el año pasado. Y a pesar de que ya conocemos todos estos datos que les he presentado anteriormente, seguimos sin administrar correctamente o sin manejar correctamente los casos de anafilaxia. Y como ustedes pueden ver aquí, solo el 22% de los casos en total se utilizó la adrenalina. Entonces esto es algo, es grave, porque esto está poniendo en más riesgo de muerte a nuestros pacientes. Entonces, ¿cuándo se debe aplicar? Como habíamos dicho, debe administrarse de inmediato, sobre todo ante síntomas respiratorios o cardiovasculares, o cualquier síntoma que sugiera una anafilaxia. Porque, como vimos anteriormente, la muerte por anafilaxia está directamente correlacionada con el retraso de la aplicación de la epinefrina. Y el uso temprano está justificado en pacientes con antecedentes de asma, especialmente porque son más vulnerables a tener complicaciones, y aquellos, especialmente los que necesitan medicación frecuente, que no están controlados debidamente. Y como decíamos, y esto es porque la adrenalina antagoniza los efectos de todos los mediadores químicos de la inflamación que causan las complicaciones y la muerte por anafilaxia, e inhibe su liberación posterior. Y lo mejor de todo es que no hay contraindicaciones absolutas, ¿verdad? Los efectos adversos no son graves, siempre y cuando no nos pasemos de la dosis, y entonces es la primera elección que tenemos en el tratamiento de la anafilaxia. Es bien tolerada y es potencialmente salvavidas. Entonces, por eso se debe utilizar. Ahora, ¿cómo y dónde? Ya lo mencionaron anteriormente, es la vía intramuscular, porque alcanza concentraciones plasmáticas mayores y más rápidas que la vía subcutánea, y tiene un margen de seguridad mayor que la administración intravenosa, y el mejor sitio es en la cara anterolateral de la pierna. Y ya mencionaron las dosis, nada más mencionar que se puede repetir cada 5 a 15 minutos dependiendo de la respuesta, ¿verdad?, al tratamiento, y este es entonces el sitio ideal para aplicación de la adrenalina, y está plenamente demostrado. La doctora Estelle Simmons hizo este estudio, un estudio prospectivo comparativo controlado con placebo, estudió en niños, y entonces administró la epinefrina en la intramuscular, en la pierna, y epinefrina subcutánea. Y ven ustedes, el tiempo de alcanzar la concentración máxima en la vía intramuscular fue de 8 minutos, comparada con 34 minutos cuando se aplicó por la vía subcutánea. Entonces, definitivamente, la vía de aplicación es la vía intramuscular. Este es otro estudio por la misma doctora Simmons, donde es en adultos nada más, y aquí comparó varias formas de aplicación. Ustedes ven la epinefrina ya prellenada,
intramuscular en la pierna, en el brazo, o subcutánea en el brazo, o comparada con solución salina. Y ustedes pueden ver aquí cómo la aplicación, tanto el EpiPen como la epinefrina que llenamos la jeringa, pues tiene una absorción rápida, inmediata casi, y se sostiene durante 180 minutos, a diferencia de la vía subcutánea, que tarda bastante más tiempo y tiene una absorción mucho más lenta y menor que la epinefrina subcutánea. Ahora, también ya se están haciendo estudios con epinefrina sublingual, por aquello de que no quieran aplicarse las inyecciones, y este es un estudio en conejos, pero es muy útil, donde demostraron que 40 microgramos de epinefrina sublingual son equivalentes, como se puede ver aquí, a una dosis de 0.3 mililitros de adrenalina, ¿verdad? Entonces ven ustedes la absorción rápida y sostenida. Y también observaron que tiene una absorción dual, es decir, porque hay una vasoconstricción inmediata que se aplica ya sea por vía subcutánea, perdón, por vía intramuscular o sublingual. Hay una vasoconstricción inmediata, entonces reduce la absorción de la epinefrina, pero después hay una vasodilatación y hay una mayor absorción de la adrenalina, y esto sucede en los primeros 30 minutos. Entonces, la vía sublingual puede ser una buena opción en el futuro. Esta es la aplicación, para ilustrar la aplicación de epinefrina intravenosa. No la vamos a revisar aquí, pero aquí la pueden ustedes encontrar. Nada más entran a Google y ponen Galaxia, y es una guía completa, es una guía española, pero está muy, muy didáctica y muy clara, muy fácil de seguir, ¿verdad? Bueno, sin embargo, no siempre es efectiva la adrenalina, como veíamos anteriormente, y eso puede ser porque no se administra, ¿verdad? O porque se administra tarde, porque no se da una dosis adecuada, porque la vía de administración es inapropiada, o que está caducada la epinefrina, o que haya enfermedades subyacentes, como aquí se puede verse, especialmente un asma no controlada, ¿verdad? Y este estudio me parece muy importante porque nos deja ver la realidad en la que estamos viviendo y la necesidad de que insistamos a la COFEPRIS, los que tienen esa posibilidad, de que se traiga la epinefrina prellenada, que se traiga el EpiPen o la forma que ustedes quieran, pero que se traiga, porque en este estudio se comparó qué tan eficientes eran los padres, los médicos, las enfermeras generales y las enfermeras de urgencias en el tiempo necesario para cargar la jeringa con la epinefrina. Y entonces ustedes ven aquí que los padres pues se tardaron 40 veces más que los médicos, pero nosotros mismos no somos tan buenos para cargar las jeringas con la adrenalina, y obviamente las enfermeras nos ganan en todo en eso, especialmente las enfermeras intensivistas. Ahora, una cosa es qué tan rápido carga uno la jeringa o qué tan menos errores cometemos, y otra cosa es que metamos en la jeringa la dosis apropiada de la adrenalina. Y entonces, en ese mismo estudio se comparó lo mismo, los padres pues no alcanzaron la dosis apropiada, ni nosotros, ¿verdad? Ahí fallamos también, no alcanzamos a meter la dosis adecuada de adrenalina, pero las enfermeras pues sí, lo lograron hacer mejor. Entonces, esto es muy importante porque imagínense un paciente que le damos su adrenalina, su ampolletita y su jeringa, con el nerviosismo, con la angustia que tienen de que se está poniendo mal el niño o el familiar, pues me imagino que le tiembla la mano y se le cae la adrenalina y todo eso. Ahora, la fecha de caducidad es importante, sin embargo, si tienen
hasta con 30 meses de haberse caducado la adrenalina, todavía alcanzamos el 80% de la dosis, ¿verdad? Bueno, los efectos adversos son pocos, especialmente cuando son asociados con la dosis, ¿verdad? Especialmente cuando se aplica por vía intramuscular, de tal manera que no hay contraindicaciones. Y este es lo que se debe hacer, ¿verdad? En el tratamiento, como ya vieron, poner en decúbito al paciente, levantarle las piernas, y aplicarle inmediatamente la adrenalina y el oxígeno. Entonces, anafilaxia es igual a epinefrina, no hay otra, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, las preguntas, desafortunadamente, a cada uno de ellos, ahorita que estará con toda la disponibilidad por si alguien va a querer hacerle alguna pregunta durante el término de la exposición, con mucho gusto estarán ellos en esa disposición. Vamos a seguir con nuestro siguiente tema y para esto está con nosotros el doctor Jaime del Río Chivardi. Él es un médico pediatra, un médico egresado del Hospital Infantil de México, con una maestría en investigación clínica en la Escuela Superior de Medicina y actualmente aún en el Hospital Infantil de México, el cual nos hablará de las actualidades en el manejo de la rinitis alérgica en pediatría. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos un tiempo para su ponencia máximo de 30 minutos. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, doctor Iduñate. Gracias por la invitación. Abrimos la plática. Vamos a platicar de un tema muy frecuente en el consultorio. Todos y cada uno de nosotros tratamos muchos de estos pacientes al día, por lo cual va a ser de mucho apoyo revisar qué es lo que se está haciendo actualmente y vamos a ver si hay algunos cambios, si seguimos igual y cómo es que está revisando la gente esto. Hago un paréntesis para anunciar que en el Hospital Infantil de México está celebrando su 70 aniversario este 30 de abril, entonces estamos de fiesta y este es el nuevo rostro del edificio de Mato Oncología e Investigación, una sala anexa que se está creando y que, bueno, ya el presidente Calderón la inauguró, pero todavía no está funcionando. Qué raro, ¿no? Bueno, ustedes ya saben de esto. Los pacientes alérgicos, como cuando los nacen y los conocemos, los llevan al consultorio, tienen esta evolución donde presentan dermatitis atópica, alergia a alimentos, esto que conocemos como lo ya trillado de la marcha atópica, y donde vemos que antes de los 2 años, bueno, presentan estas dos patologías, tienen un acné y disminuye la sintomatología para posteriormente dar paso a los síntomas que son respiratorios, nasales y bronquiales. Todos, les decía, todos hemos tratado a estos pacientes, a estos niños, a estos pequeños, y en realidad la verdad es que es un tema bastante frecuente, tan frecuente así como series de casos, y son casos, son entrevistas, es el estudio del ISAC, pero pues en muchos países, y no solo en México, se ha visto que es de hasta el 40% por reporte de síntomas, entonces no es nada sencillo, no es nada que sea raro, sino más bien estamos enfrentando todos los días a esto. ¿Cuál es la diferencia? Pues que es un tema que no mata, no daña, los pacientes pues se aguantan y si son adultos pues no se diga, ¿no? Entonces tenemos que crear una cultura en la cual hagamos que los pacientes visiten de manera frecuente, se traten estos síntomas y tengan una mejor calidad de vida. Una reacción alérgica, necesitamos tener un periodo de sensibilización donde hay una exposición previa al alergeno. Claro, esto en estos pacientes que son
genéticamente están predispuestos para tener estas reacciones. Después de este periodo, que normalmente es de 1 año o más, vamos a tener una fase temprana donde ya se crearon esos anticuerpos, van a estar fijos al mastocito, y va a haber posteriormente en una segunda exposición, normalmente en la próxima temporada, pues donde el mastocito, el anticuerpo, va a estar en contacto con el alergeno, se va a degranular y va a generar una reacción, y esta reacción al final de cuentas da paso a una tercera etapa, donde va a haber un influjo de células inflamatorias donde va a predominar de manera muy importante la inflamación, ¿no? Entonces, he aquí el origen de los síntomas que tenemos en la rinitis. Aquí, por ejemplo, únicamente, y ya para dar paso al tratamiento, tenemos siempre pasa. Bueno. En este video, lo único donde se hacía constancia era donde se presentaba de manera esquemática cómo el alergeno entraba a la cavidad nasal. An allergy is an overreaction of the immune system to a normally harmless substance called an allergen. Juro que Common allergens include pollen, animal dander, down feathers, mites, chemicals, and a variety of foods. ¿Podemos On pasar a la first siguiente, exposure, por favor? the inhaled allergen enters the mucous membrane lining the nasal passages, where it is taken. Ok. Saltemos esa parte, ¿no? No sé qué pasó. Una disculpa. Me la ponen directamente ya en la siguiente, pasando esa, para no estar repitiendo lo mismo. Entonces les decía, el antígeno es captado directamente, es presentado a una célula y a un linfocito T, este va a generar una coestimulación. Y bueno, al final de cuentas esto va a crear, la que sigue, por favor, pásenla ustedes. Ahí. Esto va a crear la generación de estos anticuerpos que al final de cuentas van a generar esta respuesta alérgica. Qué lástima que no se pudo correr este video, pero vamos a hablar un poquito del tratamiento entonces. Les quiero presentar esta, porque uno piensa que hay diferencias significativas tanto en los síntomas como en el tratamiento que se le da a los niños y a los adultos. Pero realmente estas personas se dieron la tarea de hacer una revisión de todo lo que había publicado en la literatura y vieron que realmente lo que más se reportaba como los síntomas, sí el prurito, sí el estornudo, sí esta conjuntivitis, esta inflamación, pero lo más importante y lo que más se presentaba era esta obstrucción nasal, esta congestión a nivel nasal, y se presentaba tanto en niños como en adultos. En todos los casos afectaba las actividades, tanto el desempeño escolar como el laboral, en el niño o en el adulto. ¿Qué es lo que cambia en un niño o en un adulto? Pues las comorbilidades, ¿no? En tanto que un niño puede tener conjuntivitis, asma y dermatitis, en el adulto lo que ellos vieron más se repetía la conjuntivitis, pero también había cronicidad, rinosinusitis crónica, la presencia de pólipos, reflujo. Y algo bien interesante, en el niño el asma se asociaba más a enfermedad alérgica, creación de anticuerpos, y en el adulto se presentaba más asma, pero de corte no alérgico. Entonces, eran unas diferencias muy interesantes que me interesaba presentarles y decirles además que los tratamientos que vamos a revisar son muy similares. A partir del 2000 teníamos una clasificación donde a la rinitis la teníamos clasificada como rinitis estacional o rinitis perenne, y después de esta temporada, en el 2001 en adelante, cambió y se hizo una clasificación más funcional, donde teníamos, de acuerdo a si afectaba o no las actividades, la calidad de vida del paciente, lo que está representado en verde, y la frecuencia con la que se presentaban los síntomas. Entonces esto era un dato mucho más útil, mucho más funcional para el consultorio, ¿no? De forma tal que esto es importante y viene a colación porque el tratamiento depende de esto. Tenemos este esquema que lo publica ARIA, pues una organización auspiciada por la
a la Organización Mundial de la Salud y otros institutos y colegios de alergia a nivel mundial, donde a través de esta clasificación nos dan un esquema de tratamiento. Y podemos empezar situando a nuestro paciente de acuerdo a nuestra clasificación, de acuerdo a nuestra gravedad, en cualquiera de estos bloques, y dependiendo de ello, la cantidad y el arsenal que podemos utilizar para tratar a nuestros pacientes. Entonces, es cosa nada más de situarlo, pero vamos a revisar un poquito del fundamento de esto. ¿Le pueden pasar la siguiente, por favor? Ok. Vamos a empezar a revisar este parámetro práctico, esta reunión donde hubo varios expertos y empezaron a ver cuál era el mejor tratamiento para rinitis. Y decían ellos, bueno, hay 4 etapas, 4 grandes focos para tratar la enfermedad, ¿no? Hay que hablar con los pacientes, hay que hablar del control ambiental. Pues si tú eres alérgico, pues a una mascota, al epitelio de un gato, de un perro, pues no tengas, es lo más preferible, ¿no? Y así evitamos muchas complicaciones del cuadro. Pero también hay que educarlos en cómo reaccionar, cómo se deben tratar los primeros síntomas, cuándo acudir con el médico, etcétera. Y los médicos nos vamos a encargar de estar al tanto, de administrar todos y cada uno de los medicamentos que sean necesarios para mantener al paciente controlado y para mantener y mejorar su calidad de vida, de forma tal que eso es lo que vamos a revisar. Y finalmente también la inmunoterapia, esta terapia con alergenos específicos, que es la única capaz de modificar la evolución de esta enfermedad. En esta misma guía, en este parámetro, vamos a hablar de la aplicación de los aseos nasales con solución salina, y bueno, se ha visto que es muy benéfica, sobre todo en los casos de rinorrea y rinosinusitis. ¿Qué dicen ellos de los antileucotrienos? ¿Son útiles, no son útiles? Pues realmente sí, y ellos lo recomiendan en el manejo de la rinitis también, de manera individual o en combinación con otros antihistamínicos. Y este concepto se repite a lo largo de muchas guías y revisiones. Vamos a tratar de ver si hay alguna diferencia o no a lo largo de estos últimos 5 años, que fue el periodo en que me enfoqué en revisar sobre todo. Antihistamínicos de segunda generación. Ellos recomiendan, y prácticamente todas las guías, que los utilicemos como primera opción de tratamiento para el manejo de la rinitis alérgica. Aquí solo presento estos 3 porque hasta ese 2008 solo estaban estos 3 disponibles, pero recientemente hay un par nuevo, ¿no? ¿Y por qué recomiendan ellos que utilicemos antihistamínicos de esta generación? Pues porque le tenemos miedo a la presencia de estos síntomas, los síntomas secundarios, los efectos secundarios que presentan estos antihistamínicos viejos de primera generación, ¿no? La famosa somnolencia, el incremento del apetito, los efectos a nivel cardíaco que hicieron que algunos de ellos, como la terfenadina, fuera retirada del mercado. Entonces, por esto no los recomendamos. ¿Qué más vamos a hacer? Pues, ¿debemos o no dar en esos pacientes que tienen la nariz tapada un anticongestivo? Pues en los casos donde es importante, donde realmente es grave, pues lo podemos utilizar de manera tópica y de preferencia nunca oral en los niños. Y los esteroides nasales, que son los más efectivos hasta ahorita, siguen siendo el rey de estos tratamientos, ¿no? Para tratar los síntomas de manera global. El área, esta iniciativa, desde el 2008, empezó a agradar la calidad de la evidencia que tenían los estudios, ¿no? Y entonces, en base a estos criterios, probablemente aquí manejaban los criterios de estos de la Universidad McMaster en Oxford, o de Oxford, y bueno, ellos decían, bueno, rinitis alérgica estacional, rinitis alérgica perenne, adultos, niños, y vean cómo es muy parecido la calidad de la evidencia que ellos reportaban sobre el uso de antihistamínicos, tanto orales como tópicos, corticosteroides, descongestivos, pues prácticamente para ambos ya estaba calificada. Pero esto ha evolucionado y más adelante les voy a platicar qué es lo que ha cambiado. En México también se están revisando constantemente estas guías y estamos haciendo documentos para que en el primer nivel de atención los pacientes sean captados, tratados o referidos en su defecto, ¿no?
¿Cuál es el soporte? Vamos a revisar un poquito de lo que hay sobre cada uno de estos medicamentos. El soporte que tiene sobre el uso, primero, de estos medicamentos de primera opción de tratamiento para la rinitis, ¿no? Y vemos claramente que no nada más están recomendados en una rinoconjuntivitis alérgica, sino que también están recomendados para dermatitis atópica, aunque el nivel de evidencia cambia de manera considerable, ¿no? Siempre que grademos la evidencia y que la califiquemos, va a ser importante que nosotros nos fijemos que sea la más alta el nivel de evidencia y el grado de recomendación. Entonces, 1A, 1B, que es de lo más alto, son estudios, ensayos clínicos controlados, que han sido pesados, medidos y que tienen una calidad, una rigidez metodológica importante. Lo mismo hasta este momento. Esto lo único que está mostrando era la cantidad de estudios que se habían hecho con estas diferentes moléculas en niños y en adultos para tratar los datos de rinoconjuntivitis alérgica o de conjuntivitis, que es uno de los, lo digo junto porque es de lo más frecuentemente asociado en esta patología. Este estudio me pareció muy interesante mostrárselos. ¿Por qué? Primero porque busca estos 3 antihistamínicos que estaban en el momento en boga: desloratadina, fexofenadina y levocetiricina. Y luego es una revisión bastante amplia, del 91 al 2009. Encontró 92 estudios y solo seleccionó 26. ¿Por qué? Porque solo eran ensayos clínicos aleatorizados, todos deberían de tener placebo, entonces había ciertos estatutos metodológicos que deberían de cumplir para ser seleccionados. Las palabras claves que introdujeron en la búsqueda sistemática, pues antihistamínicos, segunda generación y todo estos que aquí aparecen, ¿no? Los dos tipos de clasificación de rinitis, tanto estacional como perenne, como intermitente y persistente, ¿no? Que es la nueva, la que utilizamos actualmente. ¿Y qué es lo que querían ver? El objetivo era medir si realmente los antihistamínicos, y que esto es muy importante, porque nosotros sabemos que los antihistamínicos sirven para tratar el estornudo, la rinorrea, el prurito, pero la verdad, ¿sirven o no sirven para aliviar la congestión? Sabemos que el esteroide es el rey en este aspecto. El esteroide sigue siendo la piedra del tratamiento, la opción número 1 para la cronicidad, para la inflamación. Entonces, se dieron a la tarea de ver si realmente servían, ¿no? Y entonces midieron la congestión y los síntomas asociados. ¿Cómo la midieron? Pues con una rinomatometría, midiendo la inspiración, el flujo inspiratorio nasal pico, en unas cámaras controladas con polen donde lo retaban, y usaron una serie de cuestionarios que valoraban los síntomas nasales. Y entonces, bueno, el resultado es interesante. Los antihistamínicos mejoraron estos aspectos que ya les comentaba. ¿Y qué fue lo que pasó? Vieron que realmente el flujo inspiratorio nasal pico disminuía en cada uno de ellos. Por lo tanto, ellos concluyen que son apropiados para tratar la congestión nasal. Es un punto que puede causar un poco de escozor, pero sí tiene bases científicas. ¿Por qué? Porque el mastocito, al momento de liberar todos estos mediadores, pues produce una serie de llamados a otras células donde van a producir estos cambios, ¿no? Va a haber moléculas de adhesión donde se van a expresar, donde va a haber mayor inflamación, va a estimular la migración de linfocitos T, de eosinófilos y de otras células, y no únicamente los efectos histaminérgicos, ¿no? Hay prostaglandinas, hay leucotrienos y hay otra serie de moléculas que van a generar estos cambios. Recientemente, en el 2011 a finales, se celebraba este año de los antihistamínicos, estos 100 años, y bueno, lo único aquí importante es ver que realmente las aplicaciones siguen siendo las mismas, recomendados altamente, segunda generación para rinitis, rinoconjuntivitis y urticaria. Y hay un montón de usos que les damos que realmente tienen una evidencia pobre. ¿Sí? Por ejemplo, anafilaxia, asma, dermatitis atópica, etcétera, ¿no? ¿Qué se ha escrito, qué se ha visto de los antileucotrenos? Porque también nos los venden muy bien, llegan al consultorio, utilízalos, son medicamentos que no tienen prácticamente efectos secundarios, les va bien a los pacientes de fascitoma, etcétera. Entonces, ¿qué hay aquí de verdad? Bueno, hoy por hoy en las guías
no son recomendados como la primera línea de tratamiento. Tienen un costo mayor que antihistamínicos, sí, pero se pueden combinar y utilizar ambos como parte del tratamiento en rinitis alérgica, así que tendríamos buenos resultados. Sin embargo, el uso de un esteroide tópico siempre le va a ganar. Y bueno, se están haciendo nuevos estudios, diseños para ver si sirven o no para tratar los pólipos. Vamos a esperar a ver qué es prometedor esto, entonces vamos a esperar si hay algún resultado positivo. Ya les decía que los esteroides siguen siendo nuestra punta de lanza. ¿Pero por qué? Pues por esto mismo, ¿no? Los esteroides disminuyen la activación, la migración de los eosinófilos, la producción de citocinas, de la degranulación del mastocito, disminuye también la presentación por células dendríticas. Entonces, sí, disminuye esta actividad proinflamatoria que va a tener el paciente con alergia, en este caso con rinitis alérgica, ¿no? Y produce cambios, ¿no?, a nivel de todos los tejidos, disminuye la inflamación, aumenta la expresión de receptores en el músculo liso para los pacientes asmáticos, entonces van a responder mucho mejor a los estados en crisis, disminuye la secreción de moco, entonces es una herramienta realmente útil para esto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues si es tan bueno, ¿qué tal si le agregamos algo más y le agregamos un antihistamínico? Pues el paciente debería estar mejor, ¿no? Siempre dos van a ser más que uno. Entonces, aquí en esta revisión de Cochrane me resulta muy interesante porque a pesar de que tenemos el fundamento para afirmar esto, la calidad de los estudios y el número todavía es insuficiente para decir que adicionando un antihistamínico pues va a ser mucho mejor. Entonces tendremos que esperar a que se haga una actualización de esto. ¿Qué más? Bueno, estos avances en el diagnóstico de asma, de rinitis, vamos a ver si hay algo más novedoso. Los antihistamínicos lo recomiendan como primera línea de tratamiento nuevamente, siguen dándole el gane a los esteroides. Vamos a hablar un poquito de inmunoterapia, sublingual o subcutánea, que ya les decía, va a modificar la historia natural de la enfermedad, va a hacer que el paciente se sensibilice menos, va a hacer que el paciente que tiene rinitis, si no ha desarrollado asma, pues probablemente no lo haga, o va a retrasar la aparición de esta enfermedad, entonces nos da un tiempo muy valioso. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene 2, 3 años con sibilancias, con estos cuadros repetitivos, a un paciente que tiene ya 10, 15, 20 años, ¿no? Y algo interesante aquí, que me pareció muy bueno comentarlo, es que ya estamos y ya están evaluando el efecto que tiene el omalizumab, este anticuerpo monoclonal dirigido contra la IgE, que es la que activa la reacción alérgica en rinitis moderada o grave. Parece que es útil y si la administra uno con la inmunoterapia, vamos a dejar de tener esos efectos secundarios de la inmunoterapia que en ocasiones, que son pocos, pero se presentan, la va a hacer mucho más segura y va a tener mejores resultados esta combinación. Aquí sí. Y dejo el espacio y vamos muy bien en los tiempos, para hablar de esta última actualización de ARIA. ¿Por qué es importante, a pesar de que no es el último grito de la moda, desde el 2010, pero sí, aquí los médicos se dieron a la tarea de hacer una revisión sistemática de todos los artículos que había en la literatura y aplicaron un nuevo sistema de gradación, el GRADE. Este lo único que hace, al igual que todos los anteriores, mide el nivel de evidencia y la calidad también de la información que se presenta, pero además califica la metodología. Entonces, nosotros podemos tener un nivel de evidencia y un grado de recomendación, pero puede subir todavía más o bajar de acuerdo a la metodología que se está presentando durante el estudio. Entonces, lo dan muy sencillo, a manera de recomendaciones, y habla de prevención, efectivamente lo que hablamos de la farmacoterapia, de la inmunoterapia, de terapias alternativas y de esta terapia biológica. Lo resumo de esta manera, ¿no? Y otra cosa más, ellos no dan nivel de evidencia ni calidad o grado de recomendación, sino dicen, cuando la evidencia es muy alta, ellos lo van a recomendar. Esto significa que es alta la evidencia
y lo recomiendan ellos, o si está baja, por el contrario, solo la van a sugerir. Entonces, y miden esta calidad en 4 niveles, que es alta, moderada, baja y muy baja, de acuerdo a los estudios que se presentan. Entonces tenemos ya 2 parámetros para comparar. O sea, hablando de antihistamínicos, nuevamente dicen ellos, utiliza antihistamínicos, recomendamos ampliamente los no sedantes, los que no interactúan con el citocromo 450, y lo recomendamos ampliamente. Traten, no uses antihistamínicos de primera generación, por lo que hemos comentado. ¿Por qué no los aplicamos intranasales? Pues bueno, también hay evidencia, aunque es baja, pero hay estudios que están a favor de esto. Antihistamínicos intranasales, definitivamente ellos no lo recomiendan para la rinitis alérgica perenne. ¿Qué pasa si damos un antihistamínico oral contra uno intranasal? Pues dicen ellos que es mejor. Antileucotrienos, también recomendados. Y vamos a ver, antihistamínicos orales contra antileucotrienos, prefieren los antihistamínicos orales. Esteroide nasal, sí, vamos a darlo. Esteroide intranasal contra un antihistamínico oral, es mucho mejor el otro. Y hablemos de inmunoterapia, subcutánea o sublingual. Y en ambos casos, en estos 4 casos, donde valora rinitis y asma y rinitis sin asma, en todos los casos lo recomienda, aunque con grados de calidad de la evidencia variable. Entonces, también son recomendables. Finalmente, el uso de las hierbas chinas, el uso de acupuntura, el uso de yoga y estas terapias alternativas, pues con la calidad de la evidencia y los estudios que hay hasta este momento, no las recomiendan el grupo de expertos de área aplicando este sistema de gradación, que es lo más importante. Entonces, es una guía muy sencilla, es una guía que, vaya, se lee en 20 minutos, 15 minutos y tenemos todo esto, el sustento para nuestra práctica diaria. Con eso, les agradezco su atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y se pasa al receso para continuar a las 11 con las sesiones plenarias.